El poder que hay en ti. Presenta. Piensa lo bueno y se te dará. Connie Méndez. Introducción. Las verdades más profundas están al alcance de cualquier persona mayor de 10 años que tenga una inteligencia promedio, siempre y cuando se les presenten de manera sencilla y con aplicaciones prácticas a la vida cotidiana. Esto es especialmente válido cuando se tratan temas de filosofía y metafísica en un formato accesible para su comprensión. Contienen un tesoro de enseñanzas para el logro de una vida próspera, feliz y asegurada contra todos los males corrientes que aquejan al ser humano. Pero la fraseología técnica está más allá de la comprensión de la persona común. Diríase que los grandes pensadores y maestros, lejos de sentir el deseo de compartir el tesoro con la mayoría, se esforzaron en ocultarlo, tras barricadas retóricas y jerigonzas especiales. No hago sino copiar las normas de mi maestro, el Dr. Amer Fox, al pretender hacer inteligible, aunque de modo condensado, dicho tesoro metafísico, presentándolo en los términos de la vida cotidiana y corriente. Nada de lo que aquí aparece es un nuevo todo. Ha sido anotado desde Enoc, el cual la Biblia remonta al sexto descendiente de Adán. Jesús pasó los años ocultos en el monasterio esenio de Cumbre, donde fue educado según las enseñanzas de Enoc. Más tarde, en la controversia que se estableció entre judíos y cristianos, todos los textos de Enoc fueron recogidos y quemados por ambos bandos, salvo unos cuantos ejemplares que lograron ocultar algunos particulares. Los cristianos de los primeros siglos querían borrar toda indicación de que las enseñanzas del Maestro eran de origen judío, y los judíos repudiaban a Jesús y destruían todo lo que pudiera identificarlo con ellos. Las autoridades de la Iglesia cristiana hicieron adulterar y mutilar sus textos en donde apareciera que la enseñanza se originaba en Enoc. El resultado de esto fue el Nuevo Testamento, que deja en la oscuridad el fondo de la verdad. El monasterio también pereció por el destrozo, pero los esenios pudieron rescatar su valiosa biblioteca, que ocultaron en las cuevas que están en proceso de descubrimiento y llamadas hoy, del Mar Muerto. La organización Rockefeller ha ubicado en la región un gran establecimiento, dedicado a autenticar y traducir los pergaminos que van apareciendo, entre ellos los originales de Enoc y los textos auténticos de la Biblia. El cristianismo dinámico enseña que antes de embarcarse en cualquier tarea, el candidato debe recibir instrucciones o estudiar la técnica necesaria para llevarla a cabo. Sin embargo, el ser humano es el único que se lanza a vivir sin brújula, sin un plan definido, confiando únicamente en materiales secundarios y sin nociones de preparación básica. De esta forma, se aventura en un laberinto, esperando no caer en el mal. Hay vidas que transcurren entre la opulencia y las satisfacciones, otras transcurren en la miseria. Las primeras inician con todas las ventajas de la educación, la ciencia, la medicina, la religión y todas las previsiones que pueden idear el afecto y la fortuna, pero las persigue un atajo de calamidades. ¿A qué se debe esta colección de diferencias? La primera ley de la creación es la siguiente: lo que piensas se manifestará, no solamente en tu cuerpo y tu carácter, sino también en lo exterior, en lo material, en tus condiciones y en lo que te ocurre. Tu propio concepto es lo que tú ves suceder. Si tienes formado el concepto de que la salud es el estado natural del hombre, eres de constitución saludable, hagas lo que hagas. Si tu concepto es que la riqueza es inevitable, serás siempre rico. Si consideras que tu destino es la pobreza, los accidentes, la muerte, los achaques de la vejez, la mala o buena suerte, serás víctima de la maldad o merecedor de todo lo mejor, la lucha constante o la plenitud sin esfuerzo. Lo que quiera que tú esperes normalmente, o aquello con lo que tú cuentas, en mal o en bien, esa es la condición en la que vives y la que verás manifestarse. No se está jamás consciente de que la mayoría de estos conceptos se forman involuntariamente cuando se ignoran las leyes de la creación. Estas constituyen la brújula, el compás y la materia prima con la que se debería equipar a un niño antes de aprender el alfabeto. Con lo que has leído hasta el momento,
te habrás dado cuenta de que el hombre no es lo que siempre se ha creído, un corcho en medio de una tempestad, batido aquí y allá según las olas. Su mundo, sus circunstancias, y todo lo que le ocurre en su vida, son creaciones de él y de nadie más. Él se encarga de ordenar. Si su concepto de la vida es que está en una tempestad, y él es un corcho en medio de ella, así será, pues él lo ha ordenado y permitido, él es el rey de su mundo. Eso es lo que significa nacer con libre albedrío, libre de escoger entre pensar positiva o negativamente. Toda su vida, todos sus logros o fracasos, todas las manifestaciones, dependen del concepto que tenga establecido en el subconsciente. Hoy sabemos que lo que pensamos a menudo, pasa al subconsciente y se radica allí actuando como reflejo. La psicología lo ha comprobado, la metafísica y la filosofía profundizan aún más en esa dinámica, aunque, como mencioné antes, lo presentan de manera tan compleja y confusa, que resulta casi imposible comprenderla. Cuando el pobre ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, cuando ha producido alguna calamidad que lo tortura, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. La experiencia diaria nos dice que a veces Dios atiende, pero otras veces no. Cuando Dios no atiende, el pobre ser humano es consolado por sus familiares y amigos, con las siguientes palabras: hay que resignarse ante la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera mala. El mismo Jesús dijo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Lo que nos lleva a cuestionar si Dios disfrutaría impunemente de su paz celestial si estuviera lleno de mala voluntad. La oración es de una potencia extraordinaria, porque es de un grado altamente positivo, es dirigir el pensamiento al propio origen del bien y del amor, y no existe nada más alto. Debe manifestarse el bien instantáneamente, debe transformar a la vista como un milagro, aquello que necesita transformarse. La primera ley fundamental de la creación establece que el concepto que una persona tiene de Dios, rige su vida. Si alguien percibe a Dios como un magnate caprichoso, lleno de mala voluntad, quien envía pruebas y castigos más que premios y beneficios, esa persona experimentará la manifestación de ese concepto divino. Es tan simple como parece. Entonces, ¿por qué sucede esto? Algunos se preguntan si Dios, siendo todopoderoso, no interviene para evitar que ocurran ciertos eventos y situaciones. Porque Dios es principio, el principio inquebrantable. Inquebrantable significa que no varía. Tampoco pueden meterse a quebrantar los otros principios que Él ha creado. Si te creó con libre albedrío, Él es el primero en respetarlo. Tú escoges tus conceptos, tus opiniones, tus deseos, tus pensamientos, das tus órdenes, y Él es el primero en considerarlas. Si el ser humano del cual hablamos eleva su mente al plano divino, que no es más que otra manera de decir que ora, si busca calmar su angustia y se esfuerza por pensar en cosas positivas, entonces presenciará el milagro que busca. Esto sucede porque se ha apartado del camino, ha entregado su problema a Dios, es decir, al plano del amor. Esto se llama fe. Habrás visto que la fe es un sistema, una manera de actuar. La fe tiene dos nombres, fe y temor. Los dos son una misma cosa y una misma fuerza. Se llama fe cuando se espera lo bueno, se llama temor cuando se espera lo malo. Así es, tan simple como suena. Cuando tú sientes temor, estás presintiendo algo malo, o sea, anticipándolo, esperándolo con todas las fuerzas de tu alma, y él no se hace esperar. Lo estás llamando, y tiene que atender porque tú lo mandas. Cuando se te ocurre que tú estás temiendo, generalmente anuncias con aire triunfante: ah, yo ya lo sabía, lo presentía. Y por supuesto, tienes razón. Pero ahora verás que no iba a suceder inevitablemente, y que tus facultades superiores o tus dotes evidentes te lo anunciaron. Tu pensamiento lo creó, atrayendo lo necesario para que se manifestara. Todo pensamiento que va acompañado por un sentimiento se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza. Esto forma parte de la primera ley.
El temor es un poderoso sentimiento, y es por eso que todo lo que se crea, a través de la combinación del pensamiento y el temor, resulta tan aterrador. Los accidentes de tránsito, que producen la muerte o invalidez, los infartos, el cáncer, la úlcera estomacal y tantas otras atrocidades que aquejan a la humanidad ignorante. Sin duda, te veo pensando en las causas materiales de todas esas cosas. Te veo protestando interiormente, porque siempre se le ha dado importancia a la causa material, por ejemplo, los gérmenes y microbios causantes de muchas enfermedades. Pero es que esos virus y gérmenes no son sino efectos a su vez, y no las causas. La causa original está en la mente, el germen no es sino uno de los eslabones de una cadena, la enfermedad es el eslabón que le sigue. Estoy tratando de llevar hacia atrás, y no hacia adelante, en el orden de la creación. La causa material es un producto ya terminado, el diseño original básico es el pensamiento. Todo lo demás que proviene después en lo exterior, no es otra cosa, que el material disponible para la realización de la obra, ¿me comprendes? La fe y el temor, son como las dos caras de una misma moneda. En un lado está el temor, y en el otro está la fe. La fe es una fuerza positiva, mientras que el temor es negativo. Nadie teme que algo suceda, si no lo considera malo. El pensamiento acompañado de fe es poderoso, y se manifiesta con rapidez y fuerza. De la misma manera que se puede aprender a temer, también es posible aprender a tener fe. Esta viene por el conocimiento. Al aprender a emplear la maquinaria de la fe, desaparece todo el temor. Tú sabes que la capital de tu país está en tal o cual parte, tienes ese conocimiento, porque te lo han enseñado los que lo conocen. Tú no lo pones en duda, y sabes que si tomas el tren, el avión o el auto para dirigirte a la capital, vas para la capital, y no para la luna. Pues eso es fe, tú tienes fe en que la capital existe, y que tu deseo o tu necesidad te llevan a ella. Tienes fe en llegar a ella, no temes llegar a la luna. El conocimiento destierra la duda, la fe destierra el temor. Ya sabes, pues, que el pensamiento negativo produce un efecto que llaman malo, y que el pensamiento positivo produce el efecto que llaman bueno. Conoces el peligro de acompañar el peligro con el temor. Esos resultados malos, efectos del pensamiento negativo y del temor, son los llamados castigos que las iglesias y la gente buena han creído ser mandados por Dios. ¿Te das cuenta de la magnitud del error? Jesús dijo, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Aquí está expresado en una cápsula toda la explicación anterior, el pensamiento unido al sentimiento, piensa en corazón, y la frase minúscula así es él, encierra todo en un capítulo. Pues el hombre y su mundo son uno. El hombre y todo lo que él reproduce, exterioriza, fabrica, posee y reúne en su entorno son uno con él, y él junto a todo lo enumerado, es un reflejo exacto de la imagen que tiene asentada en el alma. Salomón dijo aún más claro, según piensas en tu alma, así eres. Proverbios 23:7. La mecánica del pensamiento, todo el día y toda la noche, estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por la mente una especie de película cinematográfica constante, pero desconectada. Entre tantas ideas diferentes, nos detiene alguna que otra, a estas las contemplamos mentalmente, les damos vueltas, posiblemente las comentamos con alguien, y luego volvemos a repasarlas. Más tarde, esas ideas se convierten en imágenes mentales. La imagen mental es lo que pasa por el subconsciente, se establece allí y vuelve, lo que llaman los psicólogos, un reflejo. Los psicólogos no estudian sino los reflejos, que gobiernan el comportamiento y las aversiones mentales. Los metafísicos abarcan un campo mucho más amplio, y saben que los reflejos gobiernan no solo al hombre, sino también a todo lo que le ocurre al hombre exteriormente. Cuanto más contemplemos o estudiemos una idea, más profundamente se enraizará su reflejo en nuestro subconsciente. El subconsciente no hace distinciones ni razona, simplemente cumple con su función. No tiene la capacidad de protestar ni voluntad propia, tampoco entiende el humor, ni diferencia si lo que le hemos ordenado es en serio o en broma.
Su principal tarea es almacenar las imágenes mentales y luego proyectarlas hacia afuera, como si fueran copias fotostáticas. Es como una impresora que imprime lo que se ha guardado allí. Es como un robot, un servidor maravilloso, que nos libera de la tarea de recordar y poner en práctica todo lo que hemos aprendido desde tiempos inmemoriales, incluso desde que éramos una gota de agua en el océano. Funciona como un secretario, archivador y bibliotecario excepcional, ya que no guarda más archivos que las imágenes mentales que le proporcionamos. Una vez que le entregamos una imagen, él comienza a reproducirla en cada oportunidad que se presente, durante el resto de nuestras vidas, hasta que le demos la orden de cambiarla por otra. Es como una máquina de impresión, imprimiendo lo que hemos almacenado en él a lo largo del tiempo, y lo sigue haciendo mientras estemos vivos. Por ejemplo, recordarás tú la primera vez que oíste mencionar el catarro. No puedes recordarlo, eras muy pequeñito. La noticia te vino de tus mayores, y por lo tanto, no la pusiste en duda, la aceptaste como cosa natural. Después te enseñaron a temerlo, y te advirtieron las causas del catarro, y te dijeron que si se te enfriaba el sudor en tu cuerpecito, si entrabas en contacto con algún amiguito catarroso. Si te caía alguna llovizna, o si te ponías en una corriente de aire, inevitablemente te daría catarro. Todo eso lo viste en tu mente con puntos y detalles, pasó a tu subconsciente, y ya no tuviste que recordar más nunca las advertencias que te hicieron tus mayores. Tú no las volviste a pensar, pero tu subconsciente reprodujo con toda fidelidad un buen catarro, el mejor que pudiera producir, cada vez que se te enfriaba el cuerpo, cada vez que te ponías en una corriente de aire. Cada vez que se te acercaba un acatarrado, y cada vez que te caía un aguacerito. Fíjate bien, tú no tuviste que volver a pensarlo jamás, pero tu subconsciente nunca ha olvidado la orden. Hasta el sol de hoy, te sigue entregando muy complacido, y como quien entrega un regalo, un estupendo catarro cada vez que te descuidas. Porque tú ya estás acostumbrado a cuidarte, y hasta le refieres a tus amistades el cuento de, yo no soporto una corriente de aire, como también les dices, huye del que tenga catarro. Igual que dices, no te acerques que tengo catarro, y hasta lo llamas, mi catarro. Todo lo cual, renueva y reafirma la orden dada al subconsciente, como si éste la necesitara. Esta mecánica es igual para todos los demás males que aquejan al ser humano. Desde el catarro hasta la muerte, accidentes, luchas, vejez, pobreza, mala suerte, fealdad moral, pecados, cataclismos, guerras, crisis monetaria, enemistades, etc. Los hombres varían, pero el proceso de reproducción siempre es el mismo. La ley que te estoy explicando se llama el principio del mentalismo y es la primera ley de la creación. Este es el universo mental. Esto es lo que quiere decir la metafísica, cuando dice, todo es mente. Las leyes de la creación son 7, la verdad del ser. Felizmente, no estamos obligados a soportar eternamente el castigo que encierra un concepto mal formado. Somos libres, y si queremos, podemos cambiarlo por otro, que produzca satisfacciones, premios y bendiciones. De la misma forma que se produjo la imagen antigua, se produce la nueva. Solo hay que borrar primero la antigua, hay que desocupar el lugar para habitarlo con la imagen nueva, tal como se borra una letra errada en una palabra escrita, para sustituirla por otra o para eliminarla. La experiencia ha determinado la técnica a seguir, para borrar todo lo indeseable, que es la siguiente: cada vez que te ocurra algo desagradable, piensa, y luego repite en voz alta, no lo acepto, lo niego, lo rechazo. No te alteres. No le pongas énfasis a lo que dices, simplemente dilo con toda calma, con la fe que debe darte, que tu palabra es una orden, la cual tiene que ser cumplida incondicionalmente. En ese mismo momento, quizás no veas el cambio que ocurre en ti, tal vez no veas el resultado inmediato en el exterior, a menos que estés muy atento a las pequeñas señales. Pero de acuerdo con el grado de fe y de convicción que sientas al formular la negativa, así será el resultado. Si tu fe y convicción son fuertes, el resultado será instantáneo como un milagro.
La experiencia nos ha enseñado que no se puede dejar el hueco vacío o medio vacío, hay que llenar inmediatamente el espacio desocupado. Al terminar de expresar la negativa, tienes que afirmar la verdad, como se dice en el lenguaje metafísico, la verdad es la nueva imagen que se grabará y reproducirá el bien eternamente. Nos interesa que esta imagen sea lo mejor posible, que sea la verdad entera y no una semi-verdad, que constituya la voluntad de Dios, pues Dios es la verdad y el bien, tal como enseñó Jesús. En el hombre está Dios, en todo hombre existe el ser divino. Todo hombre logra verlo, conocerlo y sentirlo algunas veces en el curso de su vida terrena. Es aquel que surge en un padre, cuando le presentan a su hijo recién nacido, cuando se enamora por primera vez, cuando se lanza a salvar a otro, que está a punto de caer bajo las ruedas de un automóvil. Cuando se compadece ante una desgracia ajena, cuando se olvida de sí mismo para emprender un acto heroico. En todos esos momentos actúa el ser divino, pasado ese momento, prima la conciencia terrena, que no es mala, solo escasa de evolución o adormitada. El ser divino es la verdad, tuya, mía y de todos, es alguien perfecto, bello, no envejece, no se enferma, no muere, no sufre, no lucha, no le falta por aprender, todo lo sabe. No falla jamás, no cambia jamás, no teme, no duda, y está atento en todo instante a nuestra más insignificante plegaria. Es la verdad perfecta, es amor, inteligencia, vida, verdad, alma, espíritu y principio, o sea, las 7 fases de Dios, porque el ser divino es hijo de Dios, una célula de Dios mismo. Esto no es panteísmo, el hombre no es Dios, así como una gota de agua de mar no es el mar, pero en una sola gota de agua de mar se encuentran todos los componentes del resto del mar. Ella es una célula del mar. Como nuestra conciencia está dormitada, restringida, como un botón de rosa que se va abriendo poco a poco, no sabemos determinar exactamente lo que es el bien y la verdad. Quisiéramos que alguien nos lo indicara, nos enseñara y nos dictara la imagen que debemos grabar. Ese alguien lo tenemos en el ser divino. Jesús dijo, conocer la verdad y ella os hará libres. Todo lo que hay que hacer, al ir a formar una imagen nueva que sustituya a la vieja, es recordar al ser divino, simplemente recordarlo al instante. Él inspira la nueva imagen. Supongamos que te sientes resfriado, siguiendo el ejemplo original, ya comprendes que es resultado de la imagen que tienes grabada en el subconsciente y sabes que el resfriado es solo un reflejo. Si no te agrada el resfriado, porque hay personas que gozan con las enfermedades y las hace sentirse importantes, simplemente lo niegas, lo rechazas, no lo aceptas y luego recuerdas tu ser divino. Al transferir tu pensamiento del resfriado a la verdad del ser, se enchufa tal como una clavija en un tablero telefónico en la verdad correspondiente. Y ves la nueva imagen que debes grabar, la imagen opuesta a la enfermedad, que es la vida. Yo soy vida, debes decir en voz alta, yo soy la vida. La vida es salud, la salud es lo opuesto a la enfermedad, la salud es la única verdad. Extiéndete por ese camino hasta donde quieras. Recuerda que estás formando una imagen. Mientras más la veas, mejor para ti. Piensa lo bueno. Esto es muy diferente a la autosugestión, pues esta solo consiste en repetir como un loro una frase estereotipada optimista, siempre igual. La autosugestión no logra sino explorar la superficie, sin penetrar en el asunto y sin conocimiento de causa. La verdad del ser razona, investiga, resuelve, penetra y destruye la causa, limpia, sana y renueva el subconsciente, lo fortifica, adelanta al ser humano y le ensancha la conciencia. Es una verdadera cura segura y radical, es una cura segura para los defectos, los efectos y los pecados, pues estos también son reflejos e imágenes grabadas. El tal pecado original, verás que no es otra cosa que el concepto, o sea, la imagen que ocasiona el reflejo. Las iglesias creen que es culpa del hombre, aunque el ser divino vive permanentemente en el ambiente que llamamos celestial. Es el ambiente del bien, no lo olvides, pues esta también es la purísima verdad. Mientras más te identifiques con ese ambiente,
más lo reproducirás en tu exterior, en tu vida diaria. La sensación que más semejanza tiene con lo que deben sentir los hijos de Dios en todo momento, es la que sentimos cuando recibimos un magnífico regalo. Cuando damos las gracias por un presente que nos llene de satisfacción. Sentimos algo, es una mezcla de alegría y ternura, ¿no es así? Pues bien, ese es el estado del que mora en el cielo, y ese es el carácter del ser divino. Cuando se está en este estado de ánimo, el mal se aleja, ya que no soporta ese clima, no le gusta, no le conviene a su naturaleza. Por lo tanto, el tercer paso que la experiencia nos ha enseñado a dar, en la práctica de la verdad del ser, es el siguiente. Cuando hayas terminado de hacer, lo que llama el lenguaje metafísico, un tratamiento, o sea, negar y afirmar, siempre da las gracias a Dios, como si ya hubieras recibido el premio. Cierra tu tratamiento, con una expresión de inmensa gratitud por el bien ya recibido. Esta es una manifestación de fe. San Pablo dijo, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven, y Jesús dijo, siempre que ores, cree que recibes, y entonces recibirás. Este tratamiento está escrito y expuesto en la Biblia. Por supuesto, en términos bíblicos, tan simbólicos y encubiertos, que ha sido necesario el trabajo consagrado, de expertos en semántica, lingüística, filología clásica y simbología, para desentrañar el sentido. La Biblia lo llama, Manasés y Efraín, y tiene mucho que decir respecto a estos dos hermanos. Jesús el Cristo, lo enseñó de la siguiente forma, el que quiera alcanzar la vida eterna, que se niegue a sí mismo y luego me siga. No quería decir que siguieras al hombre Jesús, sino al Cristo. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa el ungido, o sea, el Hijo de Dios, la verdad en el Nuevo Testamento. Como es arriba es abajo. Como dije al comienzo, mi empeño es poner en términos sencillos, a la altura de un ser mayor de 10 años, y de inteligencia corriente, el significado de los tratados metafísicos, filosóficos, psicológicos y religiosos. Los cuales son muy oscuros para la mayoría, y por lo tanto, prohibidos y despreciados en su totalidad. A pesar de que son un tesoro inapreciable, nada de lo que estoy exponiendo aquí es nuevo. Todo está dicho, descubierto y enseñado desde los tiempos más remotos, solo está ignorado o mal comprendido. En cualquier tratado de biología, encontrarás expuesto en términos técnicos, lo que ahora te voy a describir en palabras sencillas. Cuando tú frunces el ceño y arrugas la cara, se produce una reacción en la médula cerebral baja. Junto al fluido de la columna, se infiltra en el hígado después de haber pasado hasta allí, por medio de un proceso que llaman ósmosis. Una vez que ha entrado en el hígado, transforma la colesterina en bilis. La bilis altera el humor, poniéndote amargo, y ese mal humor te hace arrugar la cara y fruncir el ceño. Es un círculo vicioso que te mantiene en un clima infernal, en el cual el mal se encuentra a sus anchas, se alimenta, y va creciendo. Atrae todo lo de su clase que está flotando por ahí. Ahora, invirtamos el proceso para ver lo que pasa, al sentirte con el ceño fruncido y la cara arrugada, o al pasar por un espejo y constatar tu expresión. Oblígate a sonreír, y a relajar esos músculos apretados, se lo debes a tu salud y a tu alma. Inmediatamente, se transforma el fluido cerebroespinal, y cuando llega al hígado, actúa como un baño de gracia. Te sientes feliz, alegre, respiras profundo, se te endulza la expresión, estás en el clima celestial. Allí no prospera el mal, huye de él. Allí no ocurre sino lo bueno. Tú escoges vivir en el cielo o en el infierno. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, así lo dijo Hermés, para explicar la segunda ley de la creación, que se llama principio de correspondencia. Para nuestros propósitos, es suficiente con el ejemplo que te di en los dos párrafos anteriores. Verás que el cuerpo y el espíritu se complementan, tienen que andar juntos y actuar conjuntamente. No los podemos disociar. Si el ser humano está feliz, está sirviendo al ser divino. Si el hombre está infeliz, se aparta del ser divino y, por lo tanto, no está sirviendo a Dios, ya que el ser divino de cada hombre,
es una célula de Dios, es decir, el Hijo de Dios. La palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Así comenzó con el apóstol su evangelio. Hasta ahora, se había creído que el Verbo no podía ser otro, sino Jesucristo. Las 14 primeras estrofas de su evangelio, las escribió Juan, como una lección y como una afirmación metafísica, para preparar su mente a lo que iba a decir, para que todo fuera de acuerdo con la verdad. He resumido las estrofas, para no alargar indebidamente estos textos. La afirmación no tiene conexión con el Evangelio en sí. El verbo significa lo que es la palabra, pero expresado en los términos poéticos y grandilocuentes que tanto gustaban en aquella época. La palabra es el pensamiento hablado, y en ese sentido la empleó Juan, convocando a la verdad, para que hablara por él en sus palabras. Se hizo carne, fue el decreto para que se manifestara, y habitó entre nosotros, es la reafirmación de ese decreto. Al mismo tiempo, es una fórmula para la prosperidad. En el principio, Juan fue ilustrado íntimamente por el propio maestro de la metafísica cristiana y nos asombra lo bien que pudo expresar el proceso que indica la frase, se hizo carne y habitó entre nosotros. Además de que, de un solo golpe, afirma la fe. La fe es la evidencia de las cosas que aún no se ven. Toda la Biblia es un poema. Jesús dijo, por tus palabras serás condenado, y por tus palabras serás justificado. Más claro no puede expresar la misma verdad. También dijo, no es lo que entra por su boca, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque lo que de su boca sale, del corazón procede. Otra diáfana manera de expresar la misma verdad. Se lo dijo a los judíos para rebatirles la creencia, de que era malo comer ciertas cosas, como la creencia de comer en la compañía de los gentiles. Sin embargo, nada de esto ha sido tomado en serio, por las iglesias y la gente. Imperdonable en los sacerdotes, continúan hablando tonterías, sin darse cuenta de que cada palabra que pronuncian, es un decreto que se manifiesta en ellos y en sus vidas. Y sobre todo aquello de que la voluntad de Dios, es algo desagradable y duro de aceptar. Te propongo que resuelvas un día poner atención, a todo lo que digas durante ese día. Te sorprenderá la cantidad de decretos negativos, que saldrán de tu boca. Vamos a recordarte algunos, de los que emplea la mayoría a diario. Los negocios están malísimos, las cosas están muy malas, la juventud está perdida, el tráfico está imposible, el servicio está insoportable. No se consigue servicio, no dejes ese dinero allí porque lo van a robar, los bandidos están asaltando en todas las esquinas, te vas a caer, te vas a matar, vas a romper ese vaso, yo tengo tan mala suerte. Yo no puedo probar eso, me hace daño mi reumatismo, mi alergia, mi dolor de cabeza, mi mala digestión, ese es un bandido, esa es una desgraciada, etcétera, etcétera. Una vez pronunciado el decreto, procede a manifestarse, y todo eso es mentira, a la luz de la verdad del ser. Todo eso es dicho por costumbres, sin pensarlo siquiera, porque del corazón, procede todo lo que fue grabado con la palabra y el sentimiento, fue aceptado por el pensamiento. Claro está, las imágenes ya están, lo que se llama, metafísicamente cristalizadas, en el subconsciente por venir, desde muchas vidas anteriores. Al principio, tu conciencia no captará la posibilidad de reformarlo todo, pero devanando la cuerda se llega al hilo. Basta con 1 gramo de buena voluntad, basta con el deseo expresado o simplemente sentido, para comenzar o deshacer toda la cristalización. Basta con que cada vez que te encuentres expresando un pensamiento negativo, lo niegues, lo rechaces y digas que ya no aceptas más esos conceptos. Luego, ve a la verdad del ser. Da gracias con toda tu alma, por la sublime oportunidad que se te ha brindado, para limpiar tu subconsciente y sanar tu alma. De un solo golpe te has confesado, arrepentido y perdonado. Pues la confesión y el perdón no son válidos sino frente a uno mismo. Después, si tú eres católico, puedes cumplir con los preceptos de tu iglesia si quieres. Pero al primero a quien hay que perdonar,
es a uno mismo. Hay personas que no se perdonan jamás el haber fallado en algo, y por lo tanto, se odian a sí mismas. Eso es soberbia y venganza. ¿Con qué derecho buscan el perdón de otro? Jesús dijo, el hombre de su mal caudal saca cosas malas, y de su buen caudal saca cosas buenas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto implica una autorización para amarse en primer término, y al prójimo en segundo. Tenerse respeto y dignidad, aceptarse uno tal y como es, sin exigencias desmedidas, y comprender que fallar es humano, y perdonar es divino. Primero, pronunciar la palabra de verdad por uno mismo, para poder pronunciarla por el prójimo. La palabra es el pensamiento hablado, luego está regida por la primera ley de la creación, que en los textos clásicos se llama el principio del mentalismo. Esta primera ley, ya te la expliqué en los 4 primeros capítulos, y he terminado de desarrollarla en este. Inserté una idea de la segunda ley de la creación, o sea, el principio de correspondencia, en el capítulo anterior, porque las leyes, todas se entrelazan y dependen unas de otras, y en ese punto convenía exponerla. La vibración, el diccionario define la palabra, vibración, como un temblor rápido. La mayoría cree que solo el sonido procede de la vibración, pero todo vibra. La vibración es medida por su velocidad. Es decir, por el número de oscilaciones que ocurren en un segundo de tiempo, y la manera de expresarlo es, esta vibración tiene una frecuencia de un número, o sea, esto vibra a tal frecuencia. Entre los colores, el blanco es la reunión de todos los colores vistos en la luz. Es el que vibra a la más alta frecuencia. El negro es también la reunión de todos los colores, aunque vistos a la sombra, y tiene la frecuencia más baja de todas, es decir, 0 frecuencia para nuestro entender. Los pensamientos emiten vibraciones que parten en todas las direcciones, tal como las ondas que se forman en el agua, cuando a ésta le cae una piedra, y tienen color. Los pensamientos negativos son sombríos, y por lo tanto, vibran a bajas frecuencias. La gente los llama pensamientos negros, y con razón. Los pensamientos positivos son luminosos, y a medida que se acercan a la verdad, van siendo más y más brillantes, hasta que llegan a ser radiantes, cuando expresan la verdad absoluta, que es Dios. Las altas frecuencias dominan a las bajas frecuencias. Los pensamientos de alta verdad disuelven los pensamientos sombríos, bajos, falsos, actuando como una carga de dinamita en una roca. Esto te hará ver lo que ocurre cuando tú pones el pensamiento y la palabra de verdad a un cúmulo de cristalizaciones sombrías. Por eso te dije que bastaba con el deseo sentido para comenzar a deshacer las cristalizaciones acumuladas en el subconsciente. Hay personas que tienen la evidencia desarrollada. Todos tenemos esa facultad, pero la mayoría no la ha desarrollado. Conocen los pensamientos por su color, y como saben el resultado exterior de cada tipo de pensamiento, pueden predecir el futuro. Ven claramente el producto inevitable de cada persona. Los pensamientos de amor y buena voluntad son de color rosa iridiscente, el de la pasión sexual es rojo encendido, el color de los pensamientos de vida es amarillo. El de la inteligencia es lo que llaman hoy, chartreuse, muy luminoso. Los del misticismo son color violeta iridiscente y profundo. Cuando hay negatividad mezclada con estos colores, el tono se vuelve sucio. Por ejemplo, en la persona cuya inteligencia está aún sin desarrollar o embrutecida, el color es de mostaza. La pasión sexual, cuando no es comprendida y está guiada únicamente por el instinto animal, es marrón rojizo. Las vibraciones mentales forman un aura de forma ovoide alrededor del cuerpo, y en esa aura se ve toda la composición de colores que emanan del pensamiento individual. El subconsciente limpio y positivo produce una obra luminosa multicolor, como el oriente de la perla. Como las altas frecuencias dominan a las bajas, ningún pensamiento negativo que viene de afuera puede penetrar en un aura y un ambiente positivo. Para que pudieran penetrar en la mente de un individuo, éste se tendría que poner a tono con ellos, es decir, que tendría que ponerse a pensar en forma negativa.
La ley de la atracción es inmutable, y ella ordena que todo atraiga a su igual. Las imágenes que están grabadas en el subconsciente atraen irremisiblemente todo lo de su misma clase y repelen todo lo que no sea afín a ellas. Por eso es que si el concepto del individuo es bueno, no se ve sino el bien, ya que no puede atraer lo que no es igual a su concepto, no puede acercársele nada malo. Y a la inversa, el individuo que está lleno de conceptos cerrados, no le ocurren sino cosas malas, porque no le es posible atraer otra cosa. Esa es la explicación del llamado contagio del pánico. ¿Has observado cómo, al sumergirte en la meditación o dar vueltas en tu mente a algún incidente, como una mala experiencia o una ofensa recibida, sientes cómo aumenta la indignación y el resentimiento? Ahora comprendes que atraes pensamientos similares que vienen a aumentar el volumen de tus emociones, aquellos que ya conoces. Es como si los pensamientos afines se unieran y se fortalecieran, generando una espiral de negatividad que puede afectar tu bienestar emocional. Es importante estar consciente de este proceso y aprender a dirigir tus pensamientos hacia una perspectiva más positiva y constructiva. Esta ley no se permite jamás el lujo de entretener a su mente con una sola idea desagradable. Al pensarla, la rechaza, la compara con la verdad del ser y piensa inmediatamente en algo bueno. Espero que te hayas dado cuenta de la necesidad de mantenerse risueño, viviendo en el clima celestial. Piensa lo bueno y se te dará, debido a la ley de atracción. Al salir un pensamiento de la mente, busca a sus semejantes y se junta con ellos. Hay en la atmósfera grandes masas, como nubes, de pensamientos. Si el concepto colectivo de una ciudad es pesimista, las nubes son gris oscuro, planean sobre la ciudad, rodean a los habitantes, acuden a donde sean atraídas, mantienen a toda la población en su mismo concepto. Y a esto se debe el carácter de las diferentes nacionalidades y razas. ¿No te ha ocurrido que cuando entras en una casa, sientes el ambiente pesado o alegre y parece golpearte al entrar? ¿Has notado el ambiente mortuorio o triste de un entierro? ¿Has sentido el ánimo oprimido al pasearte por una casa vacía, sin comprender el porqué? No hace mucho tiempo, yo acompañaba a una amiga en la búsqueda de un apartamento. Al entrar en uno de aspecto muy bonito, muy elegante y al parecer muy convincente, ambas tuvimos una sensación muy desagradable, y lo comentamos. Al día siguiente, fuimos informadas de que allí había ocurrido una serie de tragedias. Las personas de mente positiva aligeran el ambiente, las masas negras huyen lejos para luego regresar, cuando ya no está presente aquel que las perturba. Si un metafísico entrenado contacta con semejante ambiente, deja un beneficio duradero, ya que su sola presencia destruye la oscuridad, de la misma forma, como se disipa la noche cuando se enciende una luz. ¿Para dónde se va la oscuridad cuando sale el sol? Para ninguna parte, se convierte en luz. La persona que ya ha logrado transformar sus conceptos, que ya ha formado el hábito de consultar y conectar todo con el ser divino. Es alguien que posee el poder de destruir las cristalizaciones ajenas con solo pensar la verdad frente a los malos que incurren en otros. Esta es la explicación de las curas y milagros de Jesús. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo no significa que estamos obligados a sentir afecto. Perdona a tus enemigos, haz el bien a aquellos que te persiguen y te odian, vuelve la otra mejilla. Todo esto significa que al mirar entrar el mal en otro, debemos pensar en su ser divino y declarar la verdad, simple, sencillo y fácil. No hay modo más práctico de disolver el resentimiento que tengamos. Muchas veces oímos exclamar, yo perdono, pero no puedo olvidar. Si tú eres de estos, ensaya lo que te he dicho. No tienes necesidad de dirigirte a la persona que te ofende, no tienes por qué mirarla. Será mucho mejor que no la mires, porque no podrías apartar el pensamiento de lo que te ha hecho. Simplemente, piensa en el ser divino tuyo, ya que es uno mismo en todos. Dirígete a este, y al instante sabrás cuál es el tratamiento que debes dar. Es decir,
que te vendrá a la mente el aspecto de la verdad, que debes invocar contra el odio y la inarmonía, el amor contra la enfermedad y la amenaza de muerte, la vida contra la estupidez. La inteligencia contra el desorden, el principio contra las barreras absurdas, las fronteras arbitrarias, las prohibiciones legales sin lógica. De las cuales te citaré algunas, para que vayas aprendiendo a emplear bien la verdad. Inconvenientes de pasaportes, retrasos de entregas de documentos, molestias de tránsito, papeleo burocrático, inconsistencias políticas y gubernamentales. Contra todo eso, recuerda que el espíritu es divino, Dios es espíritu. ¿Quién detiene, atrasa, retarda, impide, prohíbe u opone barreras absurdas a Dios? ¿Qué cosa es la que impide pasar al espíritu? Todo esto es la verdad. El pensamiento que se torna a la verdad, vibra a la más alta de las frecuencias, y ninguna otra frecuencia menor la puede dominar. Solo hay un peligro, permitir que se mezcle la impaciencia o la ira, con un pensamiento de la verdad. Todo trabajo espiritual, tiene que ser hecho con calma. Mi maestro exigía aún más, recomendaba que todo trabajo espiritual, fuera hecho como quien pinta un cuadro, sobre una tela de araña. Esto se debe a que las vibraciones del pensamiento espiritual son de tan altísima frecuencia y de un poder tan grande, que hay que manejarlas con gran delicadeza. La vibración es la tercera ley de la creación. El vacío no existe, y en este siglo se está comprobando más que nunca. El aire está lleno de átomos y de partículas de polvo. El átomo es mitad de espíritu y mitad materia, porque es el comienzo de esta, espíritu porque es invisible, y es energía. El átomo está al borde de la división entre la materia y el espíritu. La naturaleza no soporta el vacío, deja un potecito de tierra desatendido y olvidado, y al poco tiempo, habrá brotado en él una espiguita verde. Lo mismo ocurre con un recipiente de agua, no tardará en mostrar minúsculas larvas de vida, en agitado movimiento. La naturaleza tampoco soporta el desperdicio, todo está en proceso de convertirse en algo útil. Todo sirve para algo y para alguien, y todo tiene su sitio propio y exacto. Todo ser humano viene a la tierra, con un lugar ya dispuesto para él, con una labor que realizar, equipado con un talento especial que lo dispone al trabajo y al puesto que le pertenece. Así como cada huella digital es única en el mundo, y en toda la historia de la tierra, cada individuo también es único. Su supuesto sitio o lugar es únicamente para él, nadie más puede desempeñar la labor como él. Si el sitio que le corresponde, está momentáneamente ocupado por otro, los dos individuos se sentirán defraudados, incómodos, y estarán haciendo mal aquello que están desempeñando en el momento. La labor que nos corresponde a cada uno, sea en el comercio, en las artes, en las letras, en la religión, en el gobierno o en la agricultura, es muy fácil de determinar. Cada uno está capacitado para conocer su lugar único, está en aquello que más le gusta hacer en el mundo, aquello que no parece trabajo, y cuando uno lo está haciendo, se olvida de todo. Hasta el punto de que considera absurdo que le paguen por hacerlo, cuando se está divirtiendo tanto. Esto está de acuerdo con la segunda ley de la creación, es decir, el principio de correspondencia. Si eres un desajustado, busca en ti esa cosa única, que te gusta hacer. Declara que tu lugar te está esperando, reúnete con personas de tu misma afinidad, dirígete hacia el lugar que más te guste, y pide luz a tu ser divino, para que te indique dónde debes encontrarlo. Lo mismo debes hacer cuando veas a alguien sin trabajo, o sin propósito en la vida, declara la verdad por él. Decláralo diciendo, el desempleo es un concepto errado, la desarmonía es producto del desajuste, el vacío no existe, el desorden no existe, ni tampoco el desperdicio. Este es un universo basado en el orden y la armonía, entre todas sus partes. Cuando hace falta algo, desde un tornillo hasta un marido, desde una cuchara hasta una suma de dinero, desde un lugar para estacionar el carro, hasta una cocinera buena y honrada, lo que sea, declara la verdad. La naturaleza detesta el vacío, la inarmonía y el desajuste, así que verás aparecer el complemento de alguna manera. A alguien le falta lo que a ti te sobra,
y a alguien le sobra lo que a ti te hace falta. La oferta y la demanda es una parte de la cuarta ley de la creación, es el principio del ritmo. Un joven me consultó en este mismo sentido, perdía todas las colocaciones y se encontraba desajustado en todas partes. No sirvo para nada, no hago nada bien, me dijo. ¿Qué es lo que te gusta hacer?, le pregunté. Nada, me contestó, me gusta no hacer nada. ¿Y por qué pierdes todas las colocaciones? Porque me aburren, y me pongo a conversar con mis compañeros de trabajo. Los distraigo, y pierden el tiempo de la empresa. Entonces, tus compañeros de trabajo encuentran en lo que les conversas, algo que vale la pena ser escuchado. Bueno, sí, ellos también se olvidan del tiempo y del trabajo. Bien, no busquemos más, interrumpí, si lo que tú hablas, a la manera de exponerlo, ejerce tal magnetismo, estás mandado a trabajar en un puesto de relaciones públicas. Búscalo hasta que lo encuentres, está esperando. Y así sucedió. Cuando lo volví a encontrar, irradiaba plenitud. Estoy recordando la verdad a la que se refería Jesús, cuando dijo, observen las aves del cielo, ellas no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Fíjense en los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni tejen. Sin embargo, les aseguro que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Esto no significa que estamos autorizados para entregarnos a la pereza y que la comida y las ropas nos caerán del cielo. Lo que significa es que cada cual, en su sitio apropiado, tendrá todo lo que necesita sin trabajo ni esfuerzo. A los pájaros no les corresponde sembrar, ni cegar ni recoger en graneros. Esto solo le corresponde al hombre que en ello encuentre su mayor placer. El propósito de las aves es mantener la especie voladora y su aporte al plano angélico. En la vida del ser humano, su misión es recrear la vista y el oído. Las flores, por otro lado, no están destinadas a trabajar hilando telas, su cometido es simplemente florecer. Además de embellecer y recrear la vista, también proveen miel y polen para complementar la labor de las abejas. La mente superior se ocupa del resto. Así, cada uno de nosotros en nuestro lugar natural, estamos en armonía, somos felices y cumplimos con la utilidad que se nos ha encomendado. La mente superior completa la ley. El derecho de conciencia. Hemos vivido centenares de vidas anteriores a la que ahora estamos viviendo. Fuimos un átomo, fuimos una gota de agua, fuimos vegetal, mineral, animal y hombre. En nuestra etapa humana, hemos sido hombre o mujer muchas veces, hemos pertenecido a todos los niveles sociales, y en cada uno de esos niveles, hemos aprendido las lecciones propias del nivel. Si hoy somos personas que vivimos rodeados de las ventajas, comodidades y adelantos modernos, es porque lo hemos merecido en nuestra trayectoria. Cada objeto que poseemos, por herencia, por compra o por regalo, lo tenemos ahora, porque en alguna vida anterior aprendimos a usarlo, y nos habituamos a él. La imagen de ese objeto es ya un reflejo en nuestro subconsciente, y a menos que nosotros mismos la disolvamos, el objeto lo tendremos siempre con nosotros, ese u otro igual. Este derecho adquirido, se llama en el lenguaje metafísico, el derecho de conciencia. Significa que no es posible perder jamás, ni es posible que se nos pueda robar, un objeto cualquiera, ni una joya, ni un dinero, absolutamente nada. ¿Cómo se puede perder o ser robada una imagen que está grabada en nuestro subconsciente? No es posible. Es parte de la cuarta ley de la creación, y de ella dijo Jesús, no acumulen tesoros en la tierra, donde los ladrones roban y la polilla destruye. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla puede destruir, ni los ladrones robar. La creencia general es que esto significa que debemos coleccionar virtudes y despreciar las posesiones terrenas. Pero esto no es así. El maestro expuso la ley en esas palabras, añadiendo, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Ya sabemos lo que él quería decir con la palabra corazón. Además, la frase, como él la dijo,
porque lo que está en tu corazón es tu tesoro. Esa frase fue mal traducida y adulterada cuando la pasaron del idioma arameo en que hablaba Jesús al idioma latín. Cuando un objeto se extravíe o se pierda de tu posesión, si recuerdas que lo tienes por derecho de conciencia, grabado en tu subconsciente, y que esta imagen es inquebrantable, podrás hacer que el objeto aparezca otra vez. Alguien te lo devolverá, lo encontrarás por ti mismo, o recibirás un regalo similar sin esfuerzo alguno. A partir de ahora, el objeto volverá a tus manos, porque conoces y aplicas esta ley, no la olvides. No te angusties ni le temas a los ladrones, tu pensamiento al respecto se convierte en positivo, y no se te puede acercar a alguien con la intención de hurtar. Te recomiendo hacer la prueba la próxima vez que extravíes algo. Declara lo siguiente: nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Luego, da las gracias por el inmenso don que se nos ha conferido en una ley tan sabia. Cuando el objeto vuelva a tus manos, lo cual no tardará en suceder, vuelve a dar las gracias. Mi maestro decía que el que conoce la ley del derecho de conciencia y la practica hasta formar de ella su concepto, puede dejar en medio de una calle transitada un billete de alta denominación y nadie lograría verlo. Al día siguiente, lo volvería a encontrar en el mismo sitio. Para lo cual, es necesario tener el concepto ya formado y la imagen del temor a los ladrones, totalmente disuelta. Yo sé que la primera vez que empleé la ley, únicamente por obediencia, y sin tener la convicción sembrada en mí, estaba en Nueva York, y dejé mis anteojos olvidados en un taxi. Al llegar a casa, me di cuenta de que los había perdido, y como venía de la clase de metafísica, con la enseñanza fresca en la mente, declaré al instante la verdad. Nada que es mío por derecho de conciencia se puede perder, mis anteojos volverán a mí. Ellos están en el sitio que les corresponde, frente a mis ojos. Pasaron 4 días, y me llamaron de la consejería, para que bajara a hablar con un chofer de taxi que me buscaba. Señora, ¿serán suyos estos anteojos?, me preguntó al verme mientras extendía los lentes. Sí, son los míos, le contesté. ¿Cómo se le ocurrió a usted que eran míos? Mire usted qué cosa tan extraña, lo que me ha sucedido. Los taxistas, tenemos que entregar en la oficina todo objeto olvidado, por si lo reclama el cliente que los dejó. Yo no pude decidirme a entregar estos anteojos. Como en la oficina, quedan anotados todos los recorridos que hacemos, cada día yo me impuse la tarea de visitar a cada cliente que conduje ese día. He tenido que hacerlo fuera de horas de trabajo, por supuesto, y por eso me he tardado 4 días hasta encontrarla a usted. Esto jamás me ha sucedido. Entonces le di una buena recompensa, y se quedó grabada la ley. En ese momento, sin mis anteojos, no veía claro y no podía escribir. Se interrumpía el ritmo de mi vida, y este mínimo detalle alteraba el ritmo de una serie de otras cosas que afectaban a terceros. El universo está basado en el orden y la armonía entre todas sus partes. La polaridad es una ley universal. No hay un solo deseo tuyo que no puedas realizar. Todo aquello que consideras imposible de obtener, aquello que juzgas demasiado bueno para que te ocurra, es precisamente lo que más deseas en el mundo. El deseo está en el fondo de tu corazón, lo único que no lo deja surgir es el temor, las dudas y los decretos negativos que haces constantemente. Para cambiar esta situación, cambia de polo. Hasta ahora, has estado actuando de fijo en el polo negativo. Cámbiate al polo positivo, de la siguiente manera: declara una vez que hayas terminado de utilizar los conceptos negativos del pasado, que hoy eres una persona nueva y distinta. Que reclamas tu bien, que lo deseas, y estás esperando que comience a manifestarse ahora mismo. Declara que ya no quieres vivir más en el ambiente del mal, sino en el ambiente del bien. Declara la verdad de que, por virtud de tu deseo y tu palabra expresada ahora mismo, ya estás viviendo en el polo positivo, y niégate a aceptar ninguna duda al respecto. Ahora, cuando desees algo, practica esta forma de expresión, debes decir: deseo tal cosa en armonía para todo el mundo,
y si es la voluntad divina, gracias Padre porque ya me has escuchado. Así evitamos causar inconvenientes a otros, ya que nuestras vidas están interconectadas y lo que es bueno para ti, podría ser perjudicial para otro. Permíteme poner un ejemplo, tú y otra persona desean el mismo objeto único. En lugar de competir, alineando tus deseos con el bienestar general, recibirás lo que buscas, ya sea ese mismo objeto o uno similar. Serás guiado hacia el lugar donde lo encuentres y nadie habrá sufrido daño en el proceso. Al adoptar esta actitud, nos alineamos con la verdad y la sabiduría divina, promoviendo un equilibrio en nuestras aspiraciones y respetando el bienestar de todos. En este ejemplo sencillo, estás viendo el objeto, pero en muchas otras circunstancias, no será un objeto tangible, sino algo que tú crees que te incumbe solo a ti, cuando en realidad, puede alterar el ritmo de otros u otro. No te antojes jamás de algo que otro posee. No es necesario despojar a nadie para satisfacer nuestros deseos. Todo lo que puedas anhelar ya existe en tu propio caudal. Reclama tu propio bien. Muchas veces nos empeñamos en lograr algo, y luego nos arrepentimos de haberlo obtenido. Esto se debe a que lo que hemos deseado obedecía a un mero capricho. Por eso, siempre se debe desear o pedir, de acuerdo con la voluntad del Padre, así estamos seguros de que lo que manifestamos es lo que nos va a satisfacer. La bendición es poderosa. Puedes hacer la prueba tú mismo, ensayando lo siguiente: pon 2 plantas una al lado de la otra, riega a ambas todos los días, pero escoge una de las 2 para bendecirla y alabarla. Dile muchas cosas bonitas y ámala. A la otra cuídala, pero no la bendigas ni la alabes. Verás tú mismo el resultado. Cuando te enfrentes a situaciones desagradables o adversas, no te detengas, pronuncia enseguida: es para bien, bendigo el bien que encierra, todo lo contiene. Al bendecirlo, su poder se incrementa y se materializa. Aquello que parecía negativo, se transforma en una gran bendición y felicidad, ya que lo habrás convertido en una experiencia positiva. No bendigas a las personas, bendice al ser divino en ellas. No bendigas a un enfermo, bendice el órgano saludable, que está manifestando una mentira. Bendice la salud y la verdad en él. Debes tener un cuidado esmerado en no expresar jamás algo que vaya en contra de otros. La ley dice: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es como un boomerang, y no perdona. Lo que le hagas a otro se devuelve, y luego te lo harán a ti. Si le deseas mal a otro, te ocurrirá ese mal a ti. Si calumnias o criticas a otros, te calumniarán y te criticarán. Pero si bendices a otro, encontrarás a alguien que te bendiga a ti. Si ayudas a otro, encontrarás ayuda cuando más lo necesites. Si perdonas, serás perdonado. El ritmo es un péndulo. Cuando alguien te haga un daño, no lo bendigas. Bendice su ser divino, dile mentalmente que se te haga el bien y luego piensa en otra cosa. Así, cuando tú hagas algo, sin intenciones de herir o molestar a otros, pasará desapercibido y nadie lo sentirá. Cuando te irrite un majadero, bendice en él a un ángel desconocido. Verás que te dará una buena noticia, o un dato útil. Si deseas no ser interrumpido en tu trabajo, declara la armonía de tu ser. No es armonioso ser interrumpido, y Dios está presente en ese trabajo que, al mismo tiempo, es inoportuno. No es posible que Dios se divida en 2, y que ambas partes sean antagónicas. El universo está conformado así, todo surge del principio masculino y femenino. El pensamiento es masculino o positivo, el alma es femenina o negativa. Ahora es cuando puedes comprender lo que al principio te hubiera confundido. El pensamiento, para manifestarse, necesita unirse o casarse con un sentimiento. El alma es la sede de las emociones y los sentimientos. Casi no he nombrado el alma, porque es el estudio que ha ocupado demasiado la atención de los hombres. El alma es ese fantasma, que a veces aparece y asusta, pero es también la sede de las emociones. El alma del hombre habita en lo que llaman el plano astral,
seguramente lo habrás oído nombrar mucho. Las fuerzas que rigen ese plano, son llamadas psíquicas, es el reino de las experiencias fenomenales, como el espiritismo, la mediunidad y ciertas manifestaciones magnéticas, etc. Es un plano muy ameno, muy distraído, muy interesante, pero a veces también aterrador. Pocos de los que se dedican a estudiarlo, deslumbrados por sus manifestaciones misteriosas, se quedan ahí. No adelantan ni espiritual ni materialmente, a pesar de que todos viven bajo la ilusión de estar en la verdad. Jamás ningún estudiante del plano astral es feliz, ni sano de cuerpo, ni rico. No logran dominar sus problemas ni sus defectos, sus conceptos son negativos, y ven el mal como el resto de los ignorantes. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Para resolver sus problemas, los verás consultando con las almas de los muertos, corriendo a consultar a las personas que leen las manos, tiran las cartas y predicen el futuro. Estos espíritus o almas encarnadas, siempre son del mismo grado de evolución, del que las llama, pues no se puede atraer, ya lo sabes, sino lo que sea igual a su propia conciencia. Generalmente, los consejos que reciben son contradictorios, de acuerdo con la opinión del espíritu que lo está impartiendo, y llevan a sus víctimas de la confusión al desastre. Las personas psíquicas, estudiantes del plano astral, tratan de asombrar a los demás con sus conocimientos misteriosos que rara vez les es permitido revelar. El psiquismo termina por enloquecerlos, porque sin la guía del ser divino y la verdad, el plano astral se convierte en un laberinto sin salida. A ese plano se refirió Jesús, cuando dijo, ancha es la puerta, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque la puerta es angosta, y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. La puerta angosta, que sin embargo se abre a la amplitud de la vida, mira hacia el ser divino. Pues mirando el bien se produce el bien, mirando siempre hacia la sombra, no se manifiesta sino sombra. Por sus frutos los conoceréis. En Génesis, en el capítulo 30 del versículo 30, encontramos este axioma, por sus frutos los conoceréis. Esta enseñanza se ilustra en el siguiente relato, después de haber servido a Labán, el padre de su esposa, durante muchos años con eficacia y lealtad, sin recibir ninguna recompensa, Jacob solicitó a su suegro un salario. Labán le preguntó, ¿qué quieres a cambio? Y Jacob respondió, separa de tus rebaños, todos los machos cabríos rayados y manchados, y todas las cabras moteadas. Estos serán para mí, junto con la cría que tenga rayas, manchas o motas. Labán aceptó el trato, y separó las cabras y machos cabríos, como había pedido Jacob. Luego, Jacob cortó varas de álamo, avellano y plátano oriental, y descortezó listones de madera en ellas, de manera que mostraran lo blanco de abajo, contrastando con la corteza oscura. Después, colocó estas varas en los abrevaderos de las reses de Labán. Cada vez que las reses bebían agua y veían las varas, la cría que parían salía manchada, listada y salpicada, tal como había pedido Jacob. Así, sus rebaños aumentaron de manera extraordinaria. Es importante destacar que este relato no se trata de una lección moral, sino de exponer la ley a la manera bíblica de que lo que se mira se reproduce. El ser astral es humano, el alma humana es la que se gradúa al plano astral y es la que acude a las sesiones espirituales. Conserva aún sus conceptos intactos y no sabe ver ni juzgar de otra forma, sino de acuerdo con lo que ve. Tú que estás buscando la luz, y que tal vez eres miembro de alguna secta u orden, de las que se llaman espirituales, observa el fruto de tus maestros y dirigentes. Padecen de enfermedades y achaques, mueren tuberculosos o de cáncer, viven de limosnas o exigen contribuciones determinadas o condenan el dinero. A menudo, sufren de la calumnia y la persecución. Por sus frutos los conoceréis. Ignoran por completo el significado de las leyes básicas. Sus conceptos son tan errados como los tuyos. ¿Qué pueden enseñarte? Ostentan títulos altisonantes de suprema autoridad. Jesús dijo, no llaméis a nadie Padre, pues uno solo es vuestro Padre, que está en el cielo.
Llevan vestimentas impropias de la época en que vivimos, están viviendo aún en el pasado remoto, en la era precristiana, cuando la moda en los hombres era la bata y el manto. Sus ideas están en esa era, no han avanzado un paso. Restringen la libertad de acción de sus discípulos, prescriben unos alimentos o imponen otros, ignoran la enseñanza del que dicen seguir. No es lo que entra por la boca, lo que contamina al hombre, sino lo que sale por su boca. No tienen nociones de ciencia alguna. ¿Qué clase de maestro es el que ignora el principio de vibración, tercera de las leyes de Hermes, el más conocido y popular de los iluminados de la antigüedad? Por sus frutos los conoceréis, significa que por sus problemas, sus achaques, su pobreza. Es decir, por su manifestación, podrás juzgar cuáles son sus conceptos. Sus libros y textos subrayan el castigo, la amenaza, el peligro, inspiran angustia y temor. El capítulo 23 de Mateo, evangelista, transcribe las palabras de Jesús tocante a los individuos, los llama, falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro, son lobos rapaces. Y repite, por sus frutos los conoceréis. No se cogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Hay sectas que irradian bondad y amor al prójimo, su intención y buena voluntad son inmejorables, pero muestran una gran ignorancia de los principios básicos de la creación. Algunas personas no comen carne, alegando que la carne animal ensucia al hombre con sus vibraciones impuras. No tienen conocimiento alguno de la naturaleza de estas vibraciones y sus frecuencias. Tú sabes que el pensamiento puro no puede recibir al impuro y de hecho lo neutraliza o lo transforma, como la luz a la sombra. Una de las pocas maneras que tiene el animal para adelantar rápidamente en su evolución es la de servir al hombre. Cuando la oportunidad de servir se le presenta a un animal, el espíritu que rige a toda su especie se estremece de dicha, porque al avanzar un ejemplar del grupo, avanzan todos los que vienen atrás, hacia el plano humano. La naturaleza animal del hombre requiere el alimento animal en todos los grados carnívoros. El pez grande se come al chico hasta que llega el momento en que el hombre es guiado por su ser divino y entonces el deseo y la necesidad de comer carne animal desaparece automáticamente. No hay que forzarlo, no se puede, es contrario al plan universal. Los excesos se normalizan con solo mirar la verdad del ser, con mayor frecuencia. Mientras más rudimentaria sea la conciencia, más se necesita del sacrificio para adelantar. El hombre que se ve obligado a matar un animal para beneficio de una colectividad, lejos de cometer un crimen, brinda una mejor oportunidad. Dentro del reino animal, prevalece la ley de los mundos inferiores. Cuando un ser humano da muerte a una bestia feroz que amenaza a una comunidad. Por ejemplo, al matar a una serpiente venenosa que pone en riesgo la vida de niños, al eliminar plagas que dañan árboles frutales o plantas, o al erradicar plagas que invaden hogares y atormentan a las personas. No está cometiendo crímenes, sino beneficiando a todos, tanto a humanos como a animales. Los animales no tienen conciencia, solo poseen el instinto de reproducción. Las sabandijas, por ejemplo, siguiendo su ley, se propagan demasiado. El hombre tiene el deber de hermano mayor, de vigilarlos y controlarlos. Cuando el hombre alcanza la conciencia espiritual, ya no tiene que matar ni atraer ninguna plaga. Más bien, para ahuyentarlas de su casa, basta con hablarles y dirigirse al espíritu que rige al grupo. Yo misma he presenciado ese milagro, he visto a un metafísico avanzado deshacerse de unas cucarachas y unos mosquitos que entraron a su casa. El metafísico dijo, hermanos, refiriéndose a los espíritus del grupo, velen por sus pupilos, están en desarmonía. Mi casa no es el medio apropiado para ellos. Luego, hablándole a los animalitos, les dijo, váyanse bichitos, y ante mis ojos asombrados, estas plagas se quedaron inmóviles un instante, como si hubieran recibido un mensaje, y luego salieron despavoridas. Los miembros de las sectas que mencionábamos ignoran todo lo que estás escuchando tú ahora. Se debaten en el plano astral, o mejor dicho, en la fase negativa del plano,
porque como todo en la creación, este tiene sus dos fases. El alma es astral, y es la sede de los sentidos y las emociones. Sin estos, la vida valdría poca cosa, pues no podríamos sentir ni apreciar el arte, la belleza ni la música. La diferencia sería la del cine mudo antiguo, comparado con el moderno, con su colorido, su sonido y su técnica asombrosa. Los sentidos y las emociones deben ser cultivados, como se cultiva un talento, pues también son dones divinos. Por ningún concepto se les debe menospreciar, ignorar o rechazar, se les debe ajustar y equilibrar, y esto se logra, elevando el pensamiento al ser divino y a su verdad, cada vez que sea necesario. Los excesos, la emotividad y el sensualismo, los regula el alma. No podemos, con nuestra débil voluntad, reprimir, frenar y frustrar nuestras emociones, y renegar de ellas y de nuestros sentidos, sin apelar a la verdad del ser divino. Es atrofiarlas y hasta destruirlas, es matar el alma o herirla y enfermarla. Cuando esto sucede, se retrograda al ser humano al plano animal, o pasa varias vidas tratando de recuperarlas. Hay sectas que enseñan que, para poder hacer contacto con Dios, hay que prepararse, adoptar posiciones complicadas y enfocar la mente en algún sitio del cuerpo, como el entrecejo o la base de la columna vertebral. Y luego pronunciar una palabra mágica. Todo eso pertenece al plano astral, y logra comunicar al ser únicamente con las fuerzas psíquicas del plano astral. Lo que están pensando es en la posición del cuerpo, el entrecejo, la base de la columna. No están pensando en Dios, no están haciendo contacto con el ser divino. La Biblia dice que Dios está presente, y esto hay que tomarlo en serio, y tal como suena. Dios está en todo, en todas partes, está presente en ti y en todo lo que te rodea. No es preciso que lo busques, como se busca una aguja caída al suelo. El Salmo 46 dice, cesa, y sabe que yo soy Dios. Y es todo lo que hay que hacer, saberlo presente, y pensar en Él. Se contacta a Dios pensando en Él, nada más, practicando la presencia de Dios, es como se llega a verlo, sentirlo y acercarse a Él. Tal como practicando en el piano, se llega a ser virtuoso. Los fantasmas y las apariciones, que se ven en las casas muy antiguas, son los cuerpos astrales de personas que vivieron allí, desalojados de sus cuerpos físicos. Sus mentes continúan viviendo en el pasado, y no se pueden desprender de él. No están conscientes de que los ven, viven la vida que vivieron en la casa, como era cuando ellos estaban entre los humanos, con todos sus conceptos intactos. Son 7 los planos o estados de conciencia, y cada plano comprende 7 subplanos. El hombre va avanzando de uno a otro, con cada expansión de su conciencia. El plano mental es el estado de conciencia superior al plano astral. Luego le sigue el plano espiritual, que es el más alto que podemos conceptuar. Conocemos muchos de los ascensos que se adquieren en este plano, pero para nuestro propósito no es útil entrar a enumerarlos aquí. Estamos estudiando el plano mental y el espiritual, es decir, las leyes que rigen para alcanzarlos aquí mismo, en la tierra. Hoy, ayer murió, mañana no ha nacido aún. No podemos contar sino con hoy. No podemos traer el futuro al presente, tenemos que esperar vivirlo. Para eso, tenemos que vivir hoy plenamente y de la mejor manera, y así se prepara el mañana. Hay que estar consciente de hoy, vivir hoy y gozarlo, mañana, olvidarlo. Muchas personas viven llorando el pasado, pensando desconsoladas en algo que ya murió. Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos, sígueme tú a mí, la vida y la verdad. Hoy contiene todas las oportunidades en potencia, es una hoja nueva y limpia, y si comienzas el día esperando sorpresas agradables, caerán sorpresas agradables. Piensa en lo bueno y se te dará. Mirando siempre hacia atrás, no solamente se está inconsciente de lo bueno que se tiene al frente, sino que se trae todo lo malo del pasado al presente. Así como quien insiste en quedarse en un cuarto oscuro y pestilente, teniendo al lado una habitación aireada y soleada.
Esta lección está presentada en la Biblia, en el caso de la mujer de Lot, a quien los ángeles le dijeron que escapara hacia la montaña, el plano espiritual, y no mirara hacia atrás porque sería consumida. Ella no hizo caso, miró hacia la ciudad que dejaba atrás, y se convirtió en un saco de sal. La sal en la Biblia es símbolo de cristalización, y ya sabes lo que significa una cristalización en el subconsciente, lo que cuesta disolverla. El que vive en el pasado, se le cristaliza en el subconsciente, y no avanza un solo paso, se estaciona, y el futuro no le brinda nada, el pasado se le repite en una rueda constante. La figura del saco o estatua de sal, es muy apropiada, por el mismo hecho de que el pasado, si se puede traer al presente, es que se recomienda dar las gracias por todo tratamiento, como si éste ya hubiera sido manifestado. El tratamiento debe ser siempre hecho en el presente, debe esperarse para hoy. No funciona cuando se lanza al futuro, el futuro no ha sido creado aún en términos terrenales. Dios vive en un eterno presente, esto significa que se debe vivir solo al día. La previsión es positiva, el sentido común expresa la sabiduría divina en la tierra, pero no hay que vivir en el pasado, ni temer el futuro. Emerson dijo, no hay nada a que temer, sino al temor. El día de hoy, siempre trae todo lo que él va a necesitar. Los gastos de hoy siempre están cubiertos, y las angustias monetarias siempre son por algo futuro, jamás por el pasado, ni por el inmediato presente. Si te encuentras en un aprieto de dinero, es porque anticipaste esa circunstancia en el pasado, motivado por tu concepto. Eleva tu pensamiento al ser divino con amor, descarga tu peso en él, y verás solucionarse el problema milagrosamente. No olvides dar las gracias, antes y después. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os daré descanso, porque mi yugo es suave, y mi carga liviana. Y en el Antiguo Testamento está expresada la misma verdad, y dice, echad sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Nunca permitas que sea movido el justo. Verás que esto difiere mucho de la idea que aún prevalece, de que la voluntad de Dios es la prueba, el sacrificio, el castigo y la resignación. Cuando en la Biblia habla del justo y la justicia, siempre se refiere a la justicia del pensar, a la exactitud con que se enfoca la verdad en el pensamiento. Buscad el reino de Dios y su justicia, significa buscar el plano espiritual y las leyes que lo gobiernan. En el lenguaje de hoy, piensa lo bueno y se te dará. Recuerda el ser divino, y él proveerá. Conoce la verdad y ella os hará libres, dijo Jesús. Los términos, la verdad, Dios, el ser divino, el reino de Dios y el reino de los cielos, son intercambiables, significan una misma cosa, ídolos. Las primerísimas palabras de Jehová, en lo que llaman los 10 mandamientos, fueron las siguientes, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti escultura ni semejanza alguna, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de lo que esté en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les darás culto. Los judíos lo interpretaron, en el sentido de no colocar estatuas en sus sinagogas. Hoy vemos la verdad detrás del símbolo, no fabricar imágenes mentales, que luego se convierten en cosas afuera, en la tierra, en las aguas, en los cielos y debajo de la tierra. Es decir, en lo material, ya que éstas se convierten en ídolos, en dioses que, según nuestro concepto, tienen poder por encima de Dios. No se recuerda que la sustancia que usamos para fabricar esas imágenes es la sustancia de Dios y que el producto no puede ser más poderoso que el creador de él. Ídolos, o falsos dioses o el temor, lo inevitable, el destino, el mal, la mala suerte, la buena suerte, el microbio, el virus, la enfermedad, el peligro. La flaqueza humana, la maldad humana, los celos, la traición, los accidentes, la muerte, la lucha, el dinero, y todo aquello que tenemos que soportar, y sin lo cual no se puede vivir. La lista es mucho mayor, pero con lo dicho basta para sentar la idea. Todo aquello a lo cual tememos es un ídolo, le estamos rindiendo culto al temerle, culto por encima de Dios.
Un ejemplo del modo en que se rinde preferencia a Dios es el siguiente: conocí a un muchacho enfermo de muerte. Sus familiares me informaron que se había hecho todo, absolutamente todo para salvarlo, pero que estaba desahuciado por todos los médicos más eminentes. Les pregunté, ¿ustedes son católicos? Me contestaron, por supuesto, y muy devotos. Entonces le sugerí, ¿y por qué no le piden a Dios? Me contestaron, eso es lo único que nos falta por hacer, pero ya no hay ninguna esperanza. Insistí, pero para Dios no hay nada imposible. Ellos repitieron con impaciencia, ¿pero no te hemos dicho que está desahuciado por 4 lumbreras de la medicina? ¿Para qué insistir? En otras palabras, las lumbreras médicas habrán decretado, y Dios Todopoderoso tenía que agachar la cabeza ante la superior sapiencia de 4 hormigas humanas. Los pobres ignoraban que ya hacía tiempo que habían decretado la muerte del muchacho enfermo. Antes de consultar a las lumbreras médicas, ya iban pensando que lo darían por muerto. La muerte es del fruto del árbol de la ciencia, o del conocimiento del bien y del mal. No comerás, porque seguro si comieres de él, morirás. Génesis, capítulo 2. Es la primera mención de la muerte, en el texto que dejó Moisés. Dios advirtió que la muerte vendría, si se comía el fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Primeramente en la Biblia y en la metafísica, comer es el símbolo de pensar, es decir, cuando se come se apropia la comida, se mastica, se traga y se asimila. Lo mismo ocurre cuando se piensa. En la forma que describía el principio de este libro, se recibe una idea, comida, se piensa en ella determinadamente, se mastica, pasa al subconsciente, se traga, y se vuelve parte del individuo, se asimila. El fruto de este proceso, no se debe comer en el proceso digestivo, solo a los niños muy pequeños se les ocurre comer excremento. El fruto del proceso mental, es la manifestación exterior, es decir, las circunstancias y las experiencias producidas por las imágenes que tenemos en el subconsciente. Esto es el fruto. El árbol del conocimiento del bien y del mal, no es un árbol que exista en alguna parte, es una figura simbólica, que describe exactamente el proceso mental y las leyes que lo gobiernan. Al tener nosotros el conocimiento de las leyes de la creación, expuestas ya en capítulos anteriores, somos el árbol que produce el fruto de ese conocimiento. Se nos advierte en el texto de Moisés que no comamos el fruto que producimos. Es decir, que no vayamos a juzgar por lo que vemos producido en el exterior, que no vayamos a formar conceptos erróneos, basados en lo que vemos suceder. Porque lo que sucede, no es sino el fruto de un conocimiento interior nuestro, bien sea un conocimiento o concepto basado en el bien, o un conocimiento o concepto basado en el mal. De nuevo, no formemos una opinión basada en lo que vemos, puesto que esto sería comer el fruto. Consultemos con el Ser Divino y Él, la verdad, nos dirigirá siempre en línea recta. Tal explicación, por ejemplo, es ininteligible para aquellos que no poseen un conocimiento altamente erudito, e incluso a los eruditos se les escapa la clave. Esto se debe a que están saturados de imágenes basadas en el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual se comporta como un tirano que no permite avanzar ni alzar la cabeza. Las ideas espirituales en la Biblia se refieren a la idea espiritual como un niño, porque es pura y no conoce la maldad. Aquellos que están llenos de erudición consideran que esto es solo cosa de niños. El último eslabón en la cadena, que se inicia con el primer pensamiento erróneo, es la muerte. Imaginemos una cuerda con un nudo en el centro. A la derecha del nudo, la cuerda alcanza su final, y se ha aflojado y ensanchado. En cambio, a la izquierda del nudo, la cuerda continúa sin que podamos ver su fin. En esta analogía, una hormiga está parada en el centro del nudo, observando hacia dónde se dirige. Al fin, se decide por la cuerda a la derecha, porque ve que es más ancha y cómoda. Al llegar a la punta, caerá en el espacio. Si opta por la cuerda de la izquierda, a pesar de ser esta más angosta, se amoldará pronto y continuará firme y segura para siempre.
Este es el cuadro de lo que sucede cuando se elige entre pensar negativamente o pensar positivamente. El camino negativo parece el más cómodo y termina pronto. El camino positivo es la puerta pequeña y el camino angosto que lleva a la vida, aunque pocos hay quienes lo encuentran. El pecado original es la decisión que se hizo en el nudo, la muerte es inevitable en el camino negativo, es un resultado natural de esa vía. Pero nada nos impide devolvernos, no tenemos que morir, nosotros lo resolvemos. Jesús dijo que la muerte sería el último enemigo que venceríamos, lo prometió. Los grandes avanzados no mueren, solo trascienden. Moisés trascendió, Elías trascendió, Jesús no murió, las escrituras sagradas no dicen que murió, dicen que entregó el espíritu, que en léxico metafísico significa algo muy diferente. Equivale a proyectar el cuerpo astral, el alma fuera del cuerpo físico. En las operaciones quirúrgicas, los médicos llenan el cuerpo físico con éter, cloroformo u otras sustancias, de la misma consistencia del cuerpo astral. Este se desaloja, porque las sustancias análogas ya no le dejan espacio en el cuerpo. Hay centenares, tal vez miles, de casos en que las personas operadas dicen, estando dormido, me vi parado junto a mi cuerpo, y he visto todo el proceso de la operación. El cuerpo astral está sujeto al cuerpo físico por medio de un hilo, de la misma sustancia astral. Al separarse el cuerpo astral del cuerpo físico, continúan conectados por ese hilo que es elástico, y puede extenderse a grandes distancias. La Biblia lo llama, el cordón plateado, porque tiene un color grisáceo algo luminoso. A medida que el enfermo operado elimina la sustancia que lo ha puesto inconsciente, el cuerpo astral va ocupando el cuerpo físico de nuevo. El cuerpo astral es el que siente y está consciente. Cuando sale del cuerpo físico, éste deja de sentir y de estar consciente. Cuando el ser humano muere, es que el cordón se ha partido, se separan los dos cuerpos y el astral sigue viviendo. En el momento en que Jesús exclamó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, proyectó su cuerpo astral y dejó de sentir cualquier otra cosa. Su apariencia era como si estuviera muerto o en un estado de profundo desvanecimiento. Después de que su cuerpo fue colocado en el mausoleo, proporcionado por José de Arimatea, su cuerpo astral se reunió de nuevo con su cuerpo físico. Entonces las mujeres de Jerusalén fueron a buscar el cuerpo de Jesús y un personaje que la iglesia llama un ángel les hizo la observación: ¿y por qué lo buscáis entre los muertos? Buscadle entre los vivos. Más claro no se puede decir, estaba vivo. Después trascendió, pero para la adulteración hecha en los documentos, convenía poner que había resucitado, como si un ser de tan altísima frecuencia vibratoria pudiera jamás morir. A medida que limpies tu subconsciencia de las imágenes negativas, se van transformando las células de tu cuerpo, volviéndose positivas y te va, como quien dice, devolviendo hacia la meta de la vida. Cuando hayas terminado de aprender la lección que te corresponde aprender en esta vida que estás viviendo, no morirás en el sentido actual de la palabra. Pasarás al otro plano sin incomodidades, sin haber tenido una enfermedad. Simplemente te irás una noche, en medio del sueño. En los santos de la Iglesia Católica, es digna de admiración la voluntad de alcanzar la perfección que los impulsaba. Sin embargo, debido a su desconocimiento de la ciencia del bien y del mal, se infligieron a sí mismos terribles torturas, las cuales no solo resultaban innecesarias, sino que también constituían una ofensa imperdonable hacia sus propios cuerpos. El cuerpo, en sí mismo, es el templo del ser divino, y como tal, tenemos la obligación de cuidarlo y atenderlo. El grado extremo de fuerza negativa, que representan los azotes y torturas voluntarias, producen un estado tal de acidez, que el pobre cuerpo no puede soportarlo, y rompe en llagas. Fue por ese motivo, que tantos santos murieron, llegados al último estado de la tuberculosis. Eso llaman servir a Dios. Mientras mayor número de personas aprenda las leyes de la creación, se irán disolviendo las masas oscuras de error que penetra en el planeta.
Se irán acabando las imágenes falsas en el subconsciente, reconstruyéndose la célula humana y disminuyendo el número de personas que mueren. La muerte será el último enemigo a vencer, y ya comenzó el regreso hacia el camino de la vida. Pareciera ser que en el próximo milenio se conocerá universalmente la verdad. Einstein adujo que cuando la célula humana se transforma en energía eléctrica, los hombres conocerán cada uno su propia ecuación y podrán desintegrar y reintegrar sus cuerpos a su voluntad. Entonces, cuando el ser salga de su cuerpo físico, lo que conocemos como muerte, e ingrese al plano que sigue, lo que más le sorprenderá será ver que todo lo que piense se manifestará instantáneamente ante sus ojos. En ese estado, sus pensamientos se convertirán en realidad de manera inmediata. Pues no habiendo materia inerte que retarde el proceso, el objeto o la condición aparecerá simultáneamente al pensarlo. Esto le causará una confusión que podría ser caótica, llevándolo a creer que en verdad está en el purgatorio o en el infierno, pues el terror le agravará la condición. Pero siempre lo estarán esperando, familiares y amigos, para guiarlo y explicarle las condiciones del plano y la reencarnación. ¿Y por qué no recordamos nada de lo que fuimos en vidas anteriores? Preguntan siempre los estudiantes de la verdad. Qué bueno que es así. Qué grande es el amor de Dios y sus leyes sabias. Primeramente, si yo te preguntara ahora, ¿qué hiciste tú el martes pasado? A menos que fuera una fecha importante para ti, me contestarías, no recuerdo, tendría que repensarlo. Perderías el tiempo recapacitando algo tan inútil, superfluo y tan poco provechoso, como extraer el pasado al presente. ¿Qué ganarías con revivir esos días pasados? Nada. Probablemente revivirías algo desagradable, porque siempre hay algo desagradable en el pasado. Tú has sido criminal, preso, mujer de la vida, esclavo, etc. Si pudieras rememorar esas épocas muertas, volverías a sentir todo lo desgraciado que fuiste. Si lograras recordar la época en que fuiste reina o rey, pasarías muy malos ratos, atestiguando las injusticias y las torpezas que cometiste. Tu alma de hoy no podría soportarlo. Te voy a decir lo que se siente cuando se regresa la mente a un pasado tan remoto. Es como si tú estuvieras recién bañado, talqueado y perfumado, y te obligaran a meterte en un barro lleno de inmundicias en el cual no te pudieras mover, para sacar la cabeza y respirar. Si alguna de tus vidas pasadas fue muy espléndida y regalada, al volver a tu estado presente te sentirías muy mal, muy inconforme, y notarás que esta vida es inferior a aquella en ventajas materiales. La vida es una escuela, y cada vida es un grado más adelantado que el último. Si una vida es plena y la que le sigue es pobre, es porque se desperdició algo o se dejó de aprovechar, y hay que hacerlo de nuevo. El amor de Dios no conoce el infierno, nadie se condena eternamente. Todo tiene perdón, todos tenemos una oportunidad, y hasta 70 veces 7, como lo dijo Jesús. El karma es la ley de causa y efecto, la casualidad no existe. Todo tiene una causa, toda causa tiene un efecto. Hay karma bueno y karma malo, ya los conoces. Es la deuda que contraemos por el mal y el cobro por el bien. El ser divino es el Señor del karma. En su esencia, no está sujeto al karma, lo cual significa que es posible eliminar un karma negativo al dirigir nuestra atención hacia el ser divino y habituarnos a residir en su morada. Esto es también mencionado en el Salmo 91, cuando el ser humano adquiere lo que se llama conciencia espiritual, que es estar conscientes de cumplir con las leyes que ya han sido expuestas. En este estado, no estamos bajo las leyes materiales, sino bajo la gracia, y tenemos el derecho de invocar las leyes superiores. Muchos de los efectos kármicos son disueltos automáticamente por efecto de que el individuo eleva a menudo su pensamiento. Él mismo no se da cuenta de su privilegio, sino cuando compara lo que le ocurre a otros y que le es evitado a él. En ese momento se asombra y se le ocurre que él está protegido por una presencia invisible. Las reencarnaciones cesan cuando el individuo
Ha desarrollado el amor por todos sin distinción, cuando ya sabe colocarse en el lugar del otro, y comprender el motivo, que lo impele a actuar como actúa. Cuando siente que no tiene nada que perdonar, porque lo que quiera que le hayan hecho, es simplemente reacción natural, de un plano inferior de evolución. Entonces ese individuo, ya no tiene nada que aprender, y no tiene que regresar a este plano. La meta es el amor. Los que han sido enemigos en una vida, a menudo nacen madre e hijo en la próxima vida, con el fin de obligarlos a amarse. La naturaleza siempre busca unir por medio del amor, curar y reformar por el amor. El Salmo 91 dice, el que habita en el retiro del Altísimo, morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Yo diré de Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en él confiaré. Esta última es la afirmación, que produce las condiciones que enumera el Salmo, porque él te hará escapar del lazo del cazador y de la asoladora pestilencia. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas te refugiarás. Su verdad es como un escudo y una adarga. No temerás los espantos nocturnos, ni las saetas que vuelan de día, ni las enfermedades que se esconden en la oscuridad, ni la mortandad que acecha al mediodía. Trata de comprender los símbolos que ocultan estas promesas. Aunque caigan 1000 a tu lado, y 10.000 a tu diestra, tú estarás a salvo bajo su cuidado. A ti no te tocará, tan solo con tus ojos mirarás la recompensa de los inicuos. Por lo tanto, has dicho, oh, Jehová, tú eres mi refugio. O por haber hecho de la afirmación tu norma, y al Altísimo has puesto por tu habitación, porque en todo consultas al Ser Divino, no te sucederá mal alguno, ni plaga tocará en tu morada. Porque dará encargo a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Sobre las palmas de sus manos te llevarán, para que no tropieces con tu pie en alguna piedra. Es decir, para que no tengas el más leve inconveniente, pisarás al león y a la cobra, hollarás al leoncillo y a la serpiente, porque tiene puesto su amor en mí, yo también lo libraré. Le pondré en alto porque ha conocido mi nombre. El nombre es el lenguaje bíblico, de la naturaleza de la verdad. Él me llamará a mí y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré. De larga vida le hartaré, y le mostraré mi salvación. La ley de causa y efecto es la sexta ley de la creación. Todo efecto tiene una causa, toda causa tiene una reacción. La casualidad no existe, la suerte no existe. La Biblia dice que el amor cubre una multitud de pecados. A Magdalena le fueron descontados cantidades de efectos kármicos porque, según Jesús, había amado mucho. La séptima ley de la creación es el principio de generación, el cual ya te he explicado. En todo hay el masculino y el femenino, necesario para crear. Todas las leyes se entrelazan y éstas vuelven a empatar con el principio del mentalismo, con que comenzamos este libro. La generación se manifiesta en todos los planos, en cada uno de una forma más elevada, pero el principio es el mismo. El signo de Acuario. Jesús mencionaba mucho este mundo y el otro mundo. También anunciaba muchos cambios para el fin del mundo. Una vez le preguntaron a los apóstoles cuándo iba a llegar ese fin del mundo que él tanto predecía, y Jesús les contestó, cuando veáis al hombre en el jarro de agua. No sabemos si los apóstoles comprendieron la ilusión, pero para esta generación está clarísima. Todo el mundo sabe que el zodiaco establece la precesión de los equinoccios, o en palabras más sencillas, es un círculo en el firmamento estelar, compuesto por grupos de estrellas. Cada grupo tiene un nombre según la astrología, y cada mes del año está regido por uno de los grupos de estrellas, o signos del zodiaco. Son 12 signos, uno para cada mes del año. Cada signo es acompañado por lo que llaman un regente, que determinaría la naturaleza del signo. Pero el zodiaco tiene un significado mucho más profundo. Digamos que por fuera del circulito, que cierra los 12 meses de un año, hay un círculo mucho, pero mucho más grande. Es tan grande, que ocupa el espacio por aproximadamente unos 2160 años, que corresponde a un signo del zodiaco. Es decir, que cada signo, con su regente,
gobierna la humanidad durante 2 milenios y pico. Al final de cada una de estas eras, el signo que ha imperado, comienza a esfumarse o alejarse, y simultáneamente, comienza a hacerse sentir la influencia del próximo signo y las características del regente nuevo. Lo que esto implica es que el signo es, como quien dice, la orden del día para toda la humanidad, en esos 2 milenios, y se puede leer perfectamente así. El signo que acaba de pasar es el de Piscis, y comenzó a alejarse a fines del siglo pasado, pero durante toda la era en que actuó, la humanidad se mostró influenciada por el pez. Como base, a Jesús lo llamaban los cristianos, el pez. Incluso adoptaron un dibujo de un pez, como clave, para indicar en qué lugar se iban a reunir. Esa era la época de la persecución. La religión católica, que imperó durante los 2 milenios pasados, inconscientemente mostraba la forma del pez, en la mitra del obispo, cabeza de pez con la boca abierta. Así como en la forma gótica de las entradas a las iglesias, y en muchas otras características. El ánimo humano se volvió lacrimoso, agua del mar, y gozaba sufriendo. Las novelas eran dramas conmovedores, imperaba en todo el melodrama. Todo era pesado como el volumen del mar, y fue la época de los grandes viajes marítimos. El agua tiene 2 fases, como todo, y son negativa, porque pudre todo lo que esté en contacto con ella demasiado tiempo, y positiva, porque en ella nace la vida, y contiene la cantidad de potencialidades. El color de ese signo era negro, negativo hacia el final de la era. Al aproximarse el signo de Acuario, en el cual estamos, hubo la reacción que llaman crisis, como cuando una enfermedad hace crisis, y se agravan todos los síntomas, justo antes de mejorar. También fue inventado el submarino, es decir, el barco bajó a las profundidades del mar, acentuándose aún más la semejanza con un pez, hasta en el color plateado. Al entrar más de lleno la era de Acuario, que es un signo aéreo, el submarino crió alas y se convirtió en avión, pero siempre plateado. El carácter de Acuario es el del jardinero, representa un hombre con un jarro de agua al hombro. Siempre ayuda a regir el agua, pero en cantidad razonable. El jardinero celeste cultivará su jardín para que las plantas den flores y para que la humanidad se perfeccione. El signo lleva 2 líneas irregulares a los pies del jardinero, que significan corrientes nuevas de pensamiento, corrientes eléctricas, cambios nuevos en el aire, etc. La electricidad fue descubierta a fines del siglo, y poco a poco fue invadiendo nuestras vidas, hasta que vivimos en ella y por ella, junto a ella y rodeados de ella. Estamos abriendo nuevas rutas en el cielo. Ya la electricidad se graduó con el título de electrónica, el elemento que va a terminar de transformarlo todo, en una era nueva y diferente, en el uranio, llamado como su regente, Urano. Los signos alternan, uno es positivo, el próximo negativo. Acuario es positivo, para esta era está predicha la unión de las religiones con la ciencia. No habrá una religión que impere, como imperó la católica en la era pasada. Todas se unirán en una sola verdad. Cada cambio de signo trae grandes cambios en el planeta y en la mente. El nuevo signo actúa como una purga, que revoluciona todo lo antiguo, a fin de dejar limpio el terreno acondicionado, para la selección que trae el nuevo signo. El color de este signo es el blanco, es la era espiritual, y en la historia de la humanidad, será la más grandiosa que haya imperado. Las señales que estamos viendo, tan alarmantes, tan perturbadoras, no significan sino que Urano, llamado el destructor, que está efectuando su limpieza a mano armada. La destrucción es muy buena cuando rompe todo lo malo y viejo, para dejarle el puesto a lo nuevo y bello. Eso es lo que está haciendo Urano. Bendito sea. En la era de los patriarcas bíblicos, se distinguieron por el pastoreo. Era el signo Aries, la cabra. La era de los egipcios, el signo Tauro, estaba influenciada por el toro, eran criadores de ganado y adoraban al toro. En esta nueva era, no habrá más dirigentes máximos. Desaparecerán los gurús, los imperators, los grandes maestros, etc. Cada cual regará su propio jardín, dirigido por el ser divino,
el Mesías, el Cristo ungido. Advertencia, ten muy presente este libro. No creas que leyéndolo una sola vez, serás capaz de absorber todo lo que contiene. Vuélvelo a leer, y verás que lo que encuentras es nuevo, más lógico y más interesante. Esto te sucederá cada vez que lo vuelvas a leer, porque la verdad es una fuerza vital que remueve las células dormidas. A medida que comiences a aplicar las leyes que aprenderás aquí, es posible que experimentes demostraciones que parezcan milagrosas. El entusiasmo te llevará a querer compartir tus nuevos conocimientos, pero es importante evitar tratar de convencer a otros sobre la verdad. Te sorprenderás al ver que algunas personas a quienes considerabas receptivas pueden mostrarse menos simpáticas hacia ti. Como bien dice una máxima ocultista, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Si alguien te pide consejo, enséñale con amor. Si le pides al ser divino que hable a través de ti, sabrás qué palabras compartir. Nobleza obliga, como menciona otra máxima, y aquellos que aprenden las leyes superiores, tienen la responsabilidad de utilizarlas correctamente, más que aquellos que las desconocen. Nunca intentes sobresalir a expensas de otros, solo porque posees este conocimiento. Aquel que se cree, con la autoridad para utilizar su conocimiento, en perjuicio de otros, o que debido a su conocimiento superior, se considera exento de seguir las reglas comunes de las buenas costumbres. Enfrentará castigos, a veces extremadamente severos, al intentar burlar las leyes. El metafísico sobresale como inquilino ejemplar. Es el amigo más cercano, padre más amoroso, gobernante más justo, ciudadano más comprometido, hijo más respetuoso, deudor más cumplido, patrón más comprensivo y empleado más diligente.